Muy buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más de Misteria para Futuravid. Mi nombre es Aiko Ochoa y el día de hoy les voy a presentar un impresionante caso acerca de un asesino autoproclamado, el asesino del Zodiaco. Este asesino se dice que mató a más de 37 personas a sangre fría y además les mandaba cartas crípticas tanto a los medios de comunicación como a la policía. Por muchos años el asesino del Zodiaco estuvo aterrando a toda la comunidad del norte de California por mucho tiempo. En este episodio vamos a ver cómo la policía fue incapaz incluso de poder descifrar todos estos acertijos que les llegaban por medio del correo, en cartas escritas a mano, por el mismísimo asesino del Zodiaco. En este video también vamos a ver cómo es que inicia esta temporada o reinado del terror de el llamado asesino del Zodiaco. Para que no tengas más dudas, te platico la historia. El asesino del Zodiaco fue un asesino en serie que acechó el norte de California entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. En una carta presuntamente suya confesó el asesinato de 37 víctimas, aunque las únicas confirmadas fueron 4 hombres y 3 mujeres. De las mismas, solo 2 sobrevivieron para dar pruebas sobre la identidad del asesino, aún desconocida. Se estimó que el Zodiaco, así era como él mismo se denominaba, tendría entre 20 y 30 años en el momento de sus crímenes, que era blanco, corpulento, de pelo castaño, que tenía conocimiento sobre lenguajes cifrados y poseía una gran inteligencia. El Zodiaco atacó a las 7 víctimas conocidas en Benicia, Vallejo, el lago de Berizá y San Francisco entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. Las víctimas fueron 4 hombres y 3 mujeres de edades entre los 16 y 29 años. A finales de 2003, el caso del Zodiaco tuvo un impactante descubrimiento, ya que las huellas de la famosa carta del Zodiaco no coincidían con las huellas de Arthur Lee Allen, el sospechoso principal del caso, aunque todas las pistas indicaban que era él. La identidad del asesino sigue siendo una incógnita. El Departamento de Policía de San Francisco declaró la investigación inactiva en abril de 2004, pero reabrió el caso en marzo de 2007. Existe una dicotomía clara con respecto a las ventajas de ser un asesino serial. Parte de la impunidad de estos individuos radica en que no tienen relación directa con sus víctimas, lo que hasta cierto punto los ayuda a alejarse del radar de la policía sin despertar sospechas cuando cometen sus primeros crímenes. Pero, al mismo tiempo, muchos de estos asesinos sienten ansias de ser reconocidos por la sociedad como sujetos peligrosos, dignos de estudio e incluso de una admiración malsana. Se creen superiores, algo muy ligado a la psicopatía, y tienen la imperiosa necesidad de jactarse de sus actos. Pero, ¿qué ocurre entonces cuando nunca se les atrapa y no reciben aquel reconocimiento a nivel social? Jack el Destripador es el asesino en serie más famoso de la historia. Sin embargo, nunca se supo quién fue realmente. Muchos trataron de imitarle e incluso aseguraron haber cometido los depravados asesinatos que ensombrecieron a las ya de por sí lúgubres calles de Whitechapel en 1888 en un desesperado intento por pasar a la posteridad con tal cuestionable mérito. El hecho es que la potencial fama, conjugada con la sed de protagonismo que tienen algunos de estos psicópatas, son factores que no dejan indiferente al asesino serial. Hundidos en el anonimato, suelen tener vidas miserables y poco trascendentes. Son sujetos inadaptados y frustrados que han encontrado en el asesinato la única forma de dominación y satisfacción para con sus pares. Verse de pronto en todas las portadas de los diarios o canales de televisión como si se tratara de una estrella de rock ciertamente los estimula. Se vuelven el centro de atención y se sienten importantes, conceden entrevistas, se escriben libros o se realizan películas sobre sus macabros crímenes y sus vidas, al mismo tiempo que son repudiados, pero también admirados por miles de personas. Son inmortalizados por la sociedad a diferencia de sus víctimas. Sin embargo, si jamás son atrapados, pierden aquel honor.
Solo les queda disfrutar de sus perversas prácticas en el mutismo absoluto de sus someras existencias, algo que suele contradecir su propia naturaleza en muchos de los casos. Es por esto que varios criminólogos aceptan la tesis de que el famoso Jack murió cuando la ola de crímenes cesó en Whitechapel. Difícilmente un asesino de este tipo se detiene sin más. Debe existir un motivo muy poderoso, un impedimento conciso que los obligue a dejar de matar, como por ejemplo la muerte, una enfermedad invalidante o terminar en la cárcel por algún otro crimen. El Destripador consiguió una fama sin precedentes por sus atroces crímenes, pero también impulsada por el fuerte estallido de la psicología y los medios de comunicación. El Scotland Yard, por su parte, el que es el centro de investigación de policía más importante de Londres, por su parte, solo hacía el ridículo en pesquisas por detenerle. ¿Por qué iba a dejar de matar entonces? Quizás las investigaciones no estaban tan lejos como se pensaba y el asesino, en vista de que el cerco se estrechaba, decidió radicarse en otro país donde sus atrocidades llamaran menos la atención y morir, muchos años después, en el anonimato, con aquel mórbido secreto muy bien guardado. Es complejo establecer un criterio al respecto. Jack era un asesino bastante entusiasta, por así decirlo. Mataba por placer sádico, pero también encontró divertido enviar cartas a la policía para llamar la atención. Cuando sus crímenes se convirtieron en la comidilla y el terror de toda Inglaterra, gracias a la amplia cobertura de los incipientes periódicos y pasquines de la época, seguramente experimentó una renovada fruición. Era famoso, pero a la vez desconocido. Algo similar debe haber vivido el asesino del Zodíaco. A diferencia de Jack, el Zodíaco fue un asesino serial que causó pavor en los Estados Unidos a finales de la década de los 60. Si bien sus crímenes fueron deleznables, jamás tuvo un comportamiento tan sádico como el Destripador. Sin embargo, no establecer un paralelo entre ambos personajes resulta imposible. Tanto Jack como el Zodíaco jamás fueron atrapados, constituyendo así uno de los más grandes misterios de la criminología moderna. Entre 1968 y 1969, Estados Unidos pasaba por un periodo sumamente complejo y convulsionado. En el contexto, podemos apreciar los asesinatos del líder de los derechos humanos Martin Luther King y el candidato presidencial Robert F. Kennedy, enfrentamientos raciales en toda la nación y multitudinarias manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam, entre otros hitos. Y es justamente en este lapsus cuando el asesino del Zodíaco hizo su aparición, bajando aún más la moral de la ciudadanía que ya venía de sufrir con la pesadilla del estrangulador de Boston pocos años antes en otra de sus latitudes. David Faraday y Betty Lou Jensen. Las primeras víctimas del Zodíaco en teoría serían Betty Lou Jensen de 16 años y David Faraday de 17. Ambos jóvenes fueron sorprendidos por el asesino mientras se encontraban dentro de un automóvil la noche del 20 de diciembre de 1968, en un camino apartado de la carretera Herman Road, Vallejo, California. Según las investigaciones, cerca de las 23:05, un automóvil se detuvo cerca de la pareja sin que estos notaran su presencia. Los jóvenes, que disfrutaban de una velada romántica, de pronto descubrieron que un sujeto los observaba de pie, frente a su vehículo, lo que los alertó de inmediato. Es muy posible que el acechador vistiera la célebre capucha negra o anorak, que lo ha inmortalizado en cientos de representaciones, la cual le sirvió para ocultar su identidad durante la mayoría de sus ataques, además de unas inquietantes gafas oscuras. El hombre comenzó a rodear el vehículo de donde se encontraban los asustados muchachos, para luego ejecutar 2 disparos. Uno en la ventana trasera derecha y otro en una de las ruedas. Al mismo tiempo, Betty abrió la puerta del copiloto y salió corriendo, presa del pánico. Rápidamente el sospechoso se acercó a David Faraday, quien se disponía a salir del vehículo, y lo ejecutó de un tiro en la cabeza, por sobre la oreja izquierda. Inmediatamente después, echó a correr detrás de Betty Lou Jensen y efectuó 5 disparos que dieron de lleno en el cuerpo de la chica, quien alcanzó a alejarse poco más de 8 metros del coche de su novio. Finalmente, el asesino huyó del lugar. Betty murió casi de forma instantánea, mientras David agonizaba en el piso.
La escena fue descubierta casualmente por una mujer que pasaba por el lugar a cargar el estanque de combustible de su vehículo. Se dirigió a pedir ayuda a una gasolinería cuando se topó de frente con 2 patrullas. Los agentes de policía, alertados por la mujer, llegaron al lugar muy pocos minutos después del tiroteo. Mientras pedían asistencia médica para el chico que seguía vivo, pero con la cabeza destrozada, solicitaron refuerzos, pues probablemente el asesino aún merodeaba la zona. David fue trasladado rápidamente en una ambulancia al Hospital General de Vallejo, pero falleció en el trayecto. Después de este inusual crimen, las investigaciones continuaron. Los agentes solían visitar aquellos parajes, pues, según sus propias experiencias, solían toparse con jóvenes manteniendo relaciones sexuales, emborrachándose o drogándose, exponiéndose a los diversos peligros que lugares oscuros y solitarios pueden ofrecer a los más incautos. Se descartó que el móvil fuese de robo o el intento de cometer algún tipo de abuso sexual, por lo que se barajó la posibilidad de que se tratara de un ajuste de cuentas. Pero por más que se interrogó a los familiares y amigos de las víctimas, no se consiguió absolutamente nada. Ni siquiera el hecho de que la noticia se difundió por varios medios de comunicación ayudó a obtener alguna pista para resolver aquel crimen. Varios testigos aseguraron haber visto el Rambler que conducía a David junto a su novia aquel 20 de diciembre cerca de la carretera y el lugar del suceso. Un par de personas aseguraron haber visto otro vehículo cerca de la escena del crimen, pero nada concluyente. Pasarían varios meses antes de que el psicópata volviera a actuar. De manera inimaginable, el asesino del Zodiaco se convertía en uno de los primeros asesinos seriales que acechaba a víctimas en California. Todas las agencias gubernamentales, especialmente de investigación, así como la policía, empezaban a preocuparse de manera increíble, ya que nunca antes se habían visto casos como este. Era increíble también que nadie tuviera la capacidad para poder descifrar de quién se trataba. Y también debido a que el asesino del Zodiaco, como usaba una máscara impresionante, nadie sabía ni conocía ni jamás habían visto su rostro. Por esta razón y muchas otras más, continuamos viendo esta historia. Darlene Ferrin, de 22 años, y su amante de 19, Michael McGurr, habían acordado verse la noche del 4 de julio de 1969. La joven había salido supuestamente a comprar juegos artificiales que su marido le había pedido, por lo que llamó a casa y le pidió a la niñera que se quedara un rato más en casa, pues tenían una hija pequeña. Lo cierto es que Darlene se reunió con Michael y ambos se dirigieron a un lugar solitario cerca del campo de golf Blue Rock Springs. Aquel lugar era un escenario idílico para las parejas que buscaban algo de privacidad en medio de la noche, alejados de la luminosa y bulliciosa ciudad. No era extraño ver aparcados varios vehículos distribuidos por la zona con apasionados jóvenes en su interior. Pero era 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos, por lo que muchas familias se encontraban cenando en casa a esas horas de la noche. Pero mientras Darlene y Michael se dirigían al descampado, cerca de las 12 de la noche, un automovilista comenzó a perseguirlos. Aquello los asustó bastante, pues el sujeto parecía insistir en sacarlos de la carretera. Darlene, que era quien conducía, finalmente llegó al lugar cercano al campo de golf, pero se estrelló contra un tronco de árbol debido al acoso del misterioso conductor que los venía hostigando. La pareja quedó paralizada de miedo cuando el sujeto detuvo su automóvil a escasos 2 metros de ellos, mientras los miraba por la ventana. Pero de un momento a otro aceleró su vehículo y se retiró del lugar sin dar mayores explicaciones. Los chicos se sintieron aliviados, pero el coche se había dañado y se negaba a encender. 5 minutos más tarde, el merodeador volvió a aparecer entre la penumbra y nuevamente en su automóvil, y esta vez cerrándoles en paso, en caso de que quisieran escapar. Comenzó a alumbrarlos con una linterna, lo que de alguna forma tranquilizó a los jóvenes que pensaron que se trataba de un policía. Seguían en el interior del vehículo, consternados y planeando qué hacer en vista del choque que habían protagonizado. Cuando la intensa luz de linterna los alumbró de cerca, el hombre comenzó a disparar, hiriendo gravemente a Darlene y Michael. Cuando el sujeto se daba a la fuga, un grito de dolor emitido por Michael lo alertó. Volvió a la carga, disparándoles nuevamente. Esta vez, Darlene no sobrevivió al ataque y fue alcanzada por 2 balas mortales.
Michael, sin embargo, quedó agonizante y logró salir del vehículo, a rastras, después de que el sujeto se retiró lentamente en su coche. Pocos minutos después, 3 jóvenes que pasaban por el lugar vieron el auto de Darlene Ferrin estrellado contra el tronco y a Malcolm Magoo tendido en el piso desangrándose por los disparos. Uno de ellos le había atravesado el rostro y la lengua, pero no había llegado al cerebro. Los chicos llamaron de inmediato a la policía, quienes constataron la muerte de Darlene, mientras Michael era enviado al hospital con graves heridas que amenazaban con su vida. Al parecer, el misterioso asesino decidió que este sería el comienzo de su reinado del terror, pues poco después del ataque, a las 4 de la mañana de aquella misma noche, realizaría una llamada telefónica a la comisaría de Vallejo. Quiero informar de un doble asesinato. Si recorren 1,5 kilómetros en dirección este por la avenida Parkway hasta el parque público, encontrarán a 2 jóvenes en un coche marrón. Han sido abatidos con una Luger de 9 milímetros. También maté yo a los chicos del año pasado. Adiós. La telefonista que recibió el llamado no dudó en dar aviso a sus superiores. Los agentes de policía comprendieron que el asesino de Betty Lou Jensen y David Faraday debía ser el mismo que habría acribillado a Darlene Ferrin y Michael Magoo. Ambos ataques eran muy similares y la misteriosa llamada telefónica solo sirvió para corroborar prácticamente de inmediato sus sospechas. Cuando los agentes de policía corroboraron la dirección de las víctimas, tuvieron que acudir a dar la mala noticia a los familiares, además de interrogarlos con el fin de conseguir algún dato que los llevara a encontrar algún sospechoso. Dean, el esposo de Darlene, aseguró haber recibido varias llamadas telefónicas aquella misma noche de un sujeto que jadeaba, pero pensó que se trataba de un bromista. Su mujer no estaba en casa y se había llevado el coche. Él venía llegando de una fiesta algo ebrio y no estaba en condiciones de salir a buscarla por las calles. La madre de Darlene recibió las mismas llamadas telefónicas en donde un sujeto se dedicaba a jadear al otro lado de la línea. La policía se convenció de que se trataba del asesino. No habían pistas y la policía solo esperaba que Michael lograra recuperarse de las heridas que aún lo mantenían entre la vida y la muerte, con la esperanza de que recordara algo de lo ocurrido. Por suerte, el muchacho logró sobrevivir. De esta forma, se pudieron aportar los primeros datos relativos al asesino de parejas que comenzaba a inquietar a California. Michael Magoo recobró la conciencia y dio una descripción del sujeto que los atacó la madrugada del 5 de julio. Se trataba de un hombre blanco de entre 26 y 30 años. Era algo corpulento, usaba gafas y cabello corto estilo militar, algo ondulado de color castaño. No era mucho, pero al menos ya había alguna idea de cómo podía lucir el escurridizo asesino, aunque miles de sujetos encajaran la vaga descripción. La policía estaba un poco ansiosa debido a que no había ninguna pista que realmente les resultara útil. Los ataques del misterioso psicópata parecían haber sido relativamente bien planeados, aprovechándose de la oscuridad de la noche y la soledad de los parajes que frecuentaban los jóvenes amantes. Aunque Michael había sobrevivido, no se pudieron obtener más detalles. Todo cambiaría cuando el 1 de agosto, a poco más de un mes del segundo ataque, el asesino envió 3 cartas iguales a 3 de los periódicos más populares de California: The San Francisco Examiner, The San Francisco Chronicle y Vallejo Times Herald. En ellas volvía a adjudicarse ambos ataques, pero también incluía una sección escrita de forma críptica, en una especie de lenguaje cifrado, terminando el mensaje con una cruz sobre un círculo, la cual pasaría a ser la firma inconfundible del zodiaco. Mientras la policía acudía al llamado de los diarios que recibieron dichos mensajes, el ambiente se volvió muy tenso. El asesino era sumamente claro en establecer sus exigencias. Si la carta no era publicada al día siguiente, 12 personas escogidas al azar serían asesinadas ese mismo fin de semana. Era la amenaza que los puso entre la espada y la pared. Si se trataba de una farsa inventada por algún ocioso y la misiva se llegaba a publicar en los periódicos, podría generar una falsa alarma en la ciudadanía y ser acusados de amarillistas o perder su credibilidad. Pero si era cierto y un asesino peligroso buscaba vitrina para mostrarse al mundo, podía tratarse de uno de los más impactantes sucesos mediáticos de la historia. Por demás, las amenazas iban acompañadas de una serie de datos muy específicos con respecto a los asesinatos de Betty Lou Jensen, David Faraday y Michael Magoo. Detalles que solo el asesino podía conocer.
Esto fue suficiente para que la policía tomara la difícil decisión de dar luz verde a la publicación de la carta, aunque no en su totalidad, y su críptico mensaje cifrado, el cual no pudo ser interpretado, pues era una extraña combinación de símbolos griegos, meteorológicos, clave Morse y signos astrológicos, señales marítimas y letras del alfabeto ordinario. Mientras la CIA y el FBI y la inteligencia naval trataban de descifrar aquel extraño mensaje, los diarios publicaron el comunicado del asesino en primera plana, causando un verdadero impacto en la ciudadanía. Era un hecho que quien habría escrito la misiva había estado también en las escenas de los crímenes. En la carta describió con pelos y señales la cantidad de disparos efectuados en los dos ataques, las posiciones en las que quedaron los cadáveres, el calibre y la marca de las balas utilizadas, entre otros datos que solo conocía la policía y que nunca se hicieron públicos. Finalmente se exponía el mensaje en clave que, según el mismo asesino, revelaba su identidad. El reto era descifrarlo. La policía de Vallejo trató de provocar al autor de los mensajes, solicitando que se comunicara nuevamente con ellos por el mismo medio, con el fin de confirmar su autoría en ambos ataques o entregar más detalles. Y este respondió de inmediato. 3 días después de la primera carta, el asesino hacía su presentación formal por medio de la redacción del San Francisco Examiner, refiriéndose a sí mismo y por primera vez como el Zodiaco. De esta forma, comenzaría una tormentosa relación entre la policía, la prensa y el asesino serial, un hecho que solo se había visto en el caso de Jack el Destripador. He aquí parte de la segunda carta. Estimado director, Zodiaco al habla. Respondiendo a su petición de más detalles sobre lo bien que lo he pasado en Vallejo, estaré encantado de darle más material. Por cierto, ¿se está divirtiendo la policía con el mensaje cifrado? Si no, dígales que se animen. Cuando lo descifren me tendrán. Con respecto al 4 de julio, no abrí la puerta del coche. La ventanilla ya estaba bajada. El chico al principio estaba en el asiento delantero cuando empecé a disparar. Cuando le disparé por primera vez a la cabeza, se echó hacia atrás al mismo tiempo y así me estropeó el tiro. Terminó en el asiento de atrás, luego en el suelo, agitando muy violentamente las piernas. Por eso le disparé en la rodilla. No me marché del escenario del crimen derrapando a toda velocidad como han dicho los periódicos de Vallejo. Me fui lentamente para que mi coche no llamara la atención. El hombre que le dijo a la policía que mi coche era marrón era un negro de unos 40 o 45 años vestido de manera andrajosa. Yo estaba en una cabina telefónica divirtiéndome con el poli de Vallejo mientras él pasaba. Cuando colgué el teléfono, el aparato se puso a sonar y eso hizo que él se fijara en mí y en mi coche. Las navidades pasadas. En ese episodio, la policía se preguntaba cómo podía acertar a mis víctimas disparando en la oscuridad. No lo dijeron abiertamente, pero lo dieron a entender diciendo que había mucha luz esa noche y que yo podía ver siluetas en el horizonte. Una idiotez. Esa zona está rodeada de colinas y árboles altos. Lo que hice fue pegar una linternita fina al cañón de mi pistola. Si se fijan, en el centro del rayo de luz, si lo dirigen a una pared o un techo, verán un punto oscuro o negro en el centro del círculo de luz a unos 7 o 15 centímetros de distancia. Cuando está pegado al cañón de una pistola, la bala da directamente en el centro del punto negro de la luz. Yo solo tuve que acribillar a balazos. No hacía falta destreza. El asesino del Zodiaco o el Zodiaco siguió y siguió asesinando a personas. Siguió mandando cartas crípticas a la policía y a los diarios, pero nunca se supo de quién se trataba. Pues como vimos en este video, muy increíble, muy inimaginable, muy difícil saber de quién se trataba. Hasta la fecha, hasta el día de hoy, el día de esta edición de esta transmisión, no se sabe quién es el asesino del Zodiaco. Muchos años quizás tendrán que pasar para saber de quién se trata. ¿Será acaso una sola persona? ¿Serán acaso varias personas que trataron de hacerse pasar por el original y único asesino del Zodiaco? ¿O se tratará solamente de una sola persona? Muy difícil saberlo. Muy difícil llegar a una conclusión certera. Sin embargo, ¿crees tú que algún día el asesino del Zodiaco regrese a matar más?
Quizás sea esta una historia que aún no concluye y que aún no ha llegado a su fin. Ahora es el momento de que tú saques tus propias conclusiones y que hagas tu propia investigación para saber quién es el asesino del Zodiaco y si realmente existió como tal. Si este video te gustó, dale like, suscríbete al canal y ponle en la campanita, ya que cada sábado estaré subiendo un nuevo video de misterio. Mi nombre es Aiko Ochoa y te deseo muy buenas noches si es que puedes dormir. Y hasta la próxima.